Bueno, yo vivo acá, creo que hace, no sé exactamente, 13 años, puede ser 14, más o menos. Yo la referencia que tenía de este lugar es porque yo tengo una tía que vivía en ese momento, hacía como 20 años o más aquí. Y siempre fue un lugar que me gustó. Y nada, estaba buscando apartamento para vivir solo, una vez que yo me había separado. Y bueno, y me encantó. O sea, me encantó. A ver, tiene como... Es ambivalente, porque por momentos parece como un lugar como decadente, como tiene cierta cosa un poco lúgubre, pero a su vez tiene también algo que te atrapa, ¿no? Pero es un lugar lindo, es un lugar sin duda, es un lugar especial. Luego de la Primera Guerra Mundial, el mundo vivió los locos años 20, una década de efervescencia cultural en la que se vibraba el ritmo del jazz y el charleston, géneros musicales que reflejaban la euforia de la época. Un periodo de contrastes donde la prosperidad económica se mezclaba con la experimentación cultural, definiendo una era llena de vitalidad y creatividad. En esta parte del mundo se experimentó un notable y sostenido crecimiento económico que marcó un importante periodo de prosperidad en nuestro país. El puerto de la ciudad se transformó en el centro estratégico para el intercambio comercial, facilitando la conexión con mercados internacionales y generando un flujo constante de ingresos. La llegada de migrantes europeos contribuyó con la mano de obra y el dinamismo económico. Estos nuevos residentes no solo aportaron sus habilidades y conocimientos, sino que también influyeron en la diversificación cultural y en el surgimiento de nuevas expresiones artísticas como el tango. La música desempeñaba un papel crucial y el tango, género melancólico y arrabalero, se afianzaba como el latido sonoro de la sociedad uruguaya. Estos elementos fueron moldeando la identidad de un país que se posicionaba como un faro de progreso en Latinoamérica. En ese momento, en plena época de la Belle Époque uruguaya, el Palacio Salvo comenzó a erguirse en el horizonte de Montevideo, siendo testigo de un tiempo de efervescencia cultural y transformación social. En un país que vivía momentos cruciales para su historia, este imponente edificio consolidaba las bases de una era de modernidad y prosperidad. Digamos, el Palacio Salvo justamente es un símbolo, ¿no?, de lo que fue el Uruguay de los años 20, que fue un momento realmente de auge. Eso termina en el 29 con el crack, ¿no?, en Wall Street, ¿no?, que ahí viene un momento de crisis, pero realmente en ese momento Uruguay estaba a la par de muchos países. Pero, por ejemplo, algo que es muy gráfico, cuando se termina el Palacio Salvo, era, digamos, el edificio más alto en cemento armado. O sea, estaba a la punta, digamos, de lo que era la tecnología del momento, ¿no? El Salvo incluso se edifica en un lugar, en
en un sector de la ciudad que ya tenía, que después tuvo su gran historia porque estaba la Giralda, y allí en ese bar justamente se compone lo que se considera el tango más popular de todos los tiempos, que es la comparsita. A principios del siglo XX, La Giralda, un bar ubicado en la esquina de 18 de Julio y Plaza Independencia, se consolidó como un punto emblemático para los músicos, poetas y bohemios de la escena montevideana. Su atmósfera única, cargada de arte y creatividad, proporcionó el escenario perfecto para que Gerardo Matos Rodríguez, en un arranque de inspiración, diera vida a lo que se convertiría en la pieza más importante de todo el tango. En este lugar, el 19 de abril de 1917, resonó por primera vez La Comparsita, la icónica e inmortal composición que se convirtió en el himno taciturno del Río de la Plata. La llegada de los años 20 supuso el fin de la Giralda. A fines de 1919, el predio de 1.800 metros cuadrados pasó a manos de los hermanos Ángel, José y Lorenzo Salvo, hijos de inmigrantes italianos quienes habían hecho fortunas en nuestro país con sus emprendimientos textiles. Los Salvo eran inmigrantes, como la gran mayoría, ¿no? Y gente que muy joven hacía dinero y lo invertía. Gente que se adelantaba en 40, 50 años. A principios de 1922, el edificio del bar es demolido y los hermanos Salvo llaman a concurso público con el objetivo de definir el diseño del edificio que se alzaría frente a Plaza Independencia, en principio planificado como un gran hotel. Uno de los proyectos, el del arquitecto italiano Mario Palanti, sería utilizado como base para que junto al ingeniero Lorenzo Gorisalvo comenzaran a desarrollar el diseño final. Mario Palanti era un arquitecto italiano, pero que son esos arquitectos que uno hoy los llamaría como delirantes, como artistas. Eran grandes creadores de fantasías, ¿no? Ver los proyectos hechos por él son increíbles. Y él hace, no hay que olvidar, él hace un primo hermano de Salvo que es el Palacio Barolo en Argentina, y él quería hacer 2 faros. La idea, ¿no?, de marcar simbólicamente y también concretamente la entrada del Río de la Plata con el faro del Barolo que existe y el faro que nunca existió pero que estaba proyectado sobre el Salvo. Igual nunca se hubieran tocado las luces, ¿no? Pero un poco esa era la idea. Ahora, él era supuestamente alquimista o por lo menos tenía ciertas prácticas esotéricas, se dicen muchas cosas de él, pero sí hay elementos, y hay cantidad de elementos que son que están símbolos que hay en la fachada. Si comenzamos a recorrer el edificio desde la planta baja, podemos observar ciertos elementos misteriosos en la decoración. En los capiteles de las pilastras, columnas y pilares, encontramos extrañas figuras marinas en bronce, algunas de ellas reales y otras mitológicas, que conforman un gran bestiario rodeando todo el edificio. La idea detrás de estas figuras era la de espantar a los malos espíritus, y también se dice que marcan la altura a la cual llegaría el agua en caso de la inundación tras el segundo gran diluvio. Todas estas bestias marinas miran hacia abajo, y son una alusión al nivel más bajo, el primitivo. Tras atravesar los grandes portones de hierro, nos internamos en el corazón energético del Salvo. Este lugar es el Pasaje Andes, un lugar de tránsito que conecta la calle Andes con Plaza Independencia. En el piso, debajo de la cúpula central de este pasaje, encontramos un diseño del arquitecto Palanti. Una serie de figuras que rodean una cruz chacánica, un símbolo de origen andino que representa el paso del tiempo, un puente que conecta lo terrenal con lo celestial, que es representado en la gran cúpula central. Este es el lugar que conecta simbólica y energéticamente el poder terrenal con las fuerzas del universo. Accediendo al edificio por lo que fue la entrada del antiguo hotel, nos encontramos con unas grandes escaleras de mármol nacional, con sus magníficos pasamanos de hierro forjado, decorado con distintas figuras y el icono PS que refiere a Palacio Salvo. A
A partir del 20 piso dejamos de ver bestias marinas en la decoración y pasamos a ver elementos que refieren al jardín. En este lugar se encontraba el gran jardín de invierno. En los monolíticos del piso encontramos 4 rectángulos iguales decorados en sus bordes por 4 aves fénix, símbolo de resurrección y eternidad. En el centro encontramos una representación de la piedra filosofal con dibujos de espadas negras que refieren al flujo de energía y flores de lis que simbolizan lo divino. Otros de los símbolos que destacan son una serie de 8 encadenados que representan al infinito y la continuidad, también decorados con flores de lis, cruces de Malta y una vez más el acrónimo del edificio PS. Tras atravesar el salón del primer piso, ascendiendo por las grandes escaleras, encontramos un gran vital de 8.5 metros de largo por 4.5 metros de ancho. Realizado por el artista Enrique Albertazzi y que está inspirado en la pintura Los Silgadores del Volga del artista ruso Yefimovich Repin. En este caso, se pretendió rendir homenaje a todos aquellos migrantes extranjeros que llegaron de los barcos a nuestros puertos. El Salvo naturalmente se construye pensando en un hotel. El tema es que el hotel casi funcionó muy poco. Este piso en el que estamos nosotros ahora, el tercer piso, fue el que siempre funcionó como hotel y terminó, según me han dicho, en los años 62, 63, 64, por ahí termina de funcionar. Por eso son tan pequeños los apartamentos aquí, porque son realmente, eran pensados para hotel. Pero todo estaba pensado para hotel, porque en el piso 9 hay como unas habitaciones, que yo las conozco, están cerradas ahora, donde hay como una especie de ventana que va a un montacargas que era para bajar la comida a todas las habitaciones. O sea que estaba toda la estructura pensada para un hotel. Luego del tercer piso se encuentra la zona de apartamentos, donde el criterio decorativo queda a elección de cada vecino. El Salvo tiene unos 370 apartamentos y alrededor de 1000 habitantes. En el piso 11 se accede a la terraza desde donde se tienen vistas a la Plaza Independencia y hacia el interior del edificio. También es el lugar desde donde nace la Gran Torre. En total, el edificio cuenta con 27 plantas, con un cuerpo central de 10 pisos y 15 pisos más en su torre central. Desde el piso 17 encontramos las 4 torretas semicirculares que suspenden del cuerpo central de la torre. Por encima tenemos la gran cúpula circular, que es donde se encuentra el mirador, donde se tienen algunas de las vistas más hermosas de la ciudad. Creo que eso es un poco lo más importante, que el Palacio Salvo es, en definitiva, la prueba y el testimonio que queda aún, y se convirtió en el edificio emblemático de Montevideo, de esa gran época de los años 20 de Montevideo. El Palacio Salvo, una edificación imponente y majestuosa, se erige no solo como un ícono arquitectónico, sino como un símbolo arraigado en el corazón de Montevideo. A medida que este monumento histórico se acerca a su centenario, su importancia cultural y su legado perduran. El Palacio Salvo sigue siendo un faro que guía a la ciudad hacia el futuro, manteniendo viva su rica historia y su significado como un tesoro invaluable del Uruguay.